una de las cosas que precisamente, además de la temperatura, está caliente y es un tema que se está preguntando tanto inversores como vosotros que estáis dentro de la industria de la gestión de activos, como operadores, todo el mundo, ahorradores particulares, minoristas, hablan de la inflación, lo notan día a día, ven este problema tan mayúsculo que lo vemos cada vez que llenamos el depósito del coche o que vamos a hacer la compra y cada vez con el mismo dinero compras menos cosas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? Espero que sobreviviendo, como viene siendo habitual en esta semana, al horrible calor que estamos teniendo. Porque está por aquí con nosotros Inés del Molino, que es directora de cuentas de Schroders. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Héctor. Achicharrada, como todos. Sí, no, eso estábamos comentando antes fuera de micro y digo, madre mía, me imagino que no habrá mucha gente por las terrazas porque se estarán achicharrando, así que es buen momento para escucharnos ahora. Todo se ha dicho de paso. Y todo está muy caliente y una de las cosas que precisamente, además de la temperatura, está caliente y es un tema que se está preguntando tanto inversores como vosotros que estáis dentro de la industria de la gestión de activos, como operadores, todo el mundo, ahorradores particulares, minoristas, hablan de la inflación, lo notan día a día, ven este problema tan mayúsculo que lo vemos cada vez que llenamos el depósito del coche o que vamos a hacer la compra y cada vez con el mismo dinero compras menos cosas. ¿Cómo ves tú el tema de la inflación? ¿Cómo lo veis desde Schroders? ¿Qué perspectivas manejáis? Porque la gente se lo está preguntando. Bueno, yo pregunto a todo el mundo, yo tengo siempre mis teorías, pero siempre me gusta escuchar las teorías de los que también sabéis mucho, que sois vosotros, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues mira, Héctor, la verdad es que nosotros lo que estamos viendo ahora mismo, la situación actual que estamos viendo, es que efectivamente tenemos la inflación en datos no vistos desde hace demasiado tiempo. También hay que decir que llevábamos muchísimos años buscando inflación debajo de las piedras y no había manera de encontrarla, y todas las políticas que se han ido aplicando para salvarnos primero de la crisis financiera y ahora de la crisis derivada de esta pandemia, pues lo que han supuesto ha sido que nos llegue la inflación, por así decirlo, por distintas fuentes. Una de las fuentes ha sido todas esas ayudas y todo ese exceso de liquidez que hemos vivido, por lo tanto tenemos esa parte de inflación por ahí, pero también no contábamos con el shock que se llama, ¿no?, de oferta. Cuando nos reabren las economías de golpe, todos nos lanzamos a consumir como si no hubiera un mañana después de haber estado bloqueados tanto tiempo y los suministros no son capaces de dar servicio. Pero añadido a todo esto nos llega una tercera variable, pues infla un poquito más la inflación, que son las materias primas, empeorándolo todo, sobre todo a raíz de la crisis en Ucrania, que nosotros en Schroders nunca nos vamos a cansar de transmitir nuestras condolencias a todas las personas que están padeciendo esta situación, y ese incremento en materias primas encarece toda la cadena de valor. Por lo tanto, ¿cómo vemos la inflación? Pues la inflación, que la buscábamos tanto y que estábamos tan pendientes de ella, porque siempre es necesario tener un poco de inflación para tener una economía en crecimiento sano y saludable, se nos ha ido un poquito de madre, se nos ha disparado un poco más de lo que esperábamos. ¿Cuál es nuestra forma de entenderlo y cuáles son nuestras perspectivas? Pues que llegue un momento en que hagamos pico, que probablemente estemos ya cerca de hacer ese pico, y empecemos a ver cierta relajación. Cierta relajación porque ya se están retirando estímulos, cierta relajación porque los cuellos de botella ya se están abriendo, los puertos que se cerraron en China por el COVID-0 parece que poco a poco también van dando servicio, y lo que sí es verdad es que el precio de las materias primas no tenemos tan claro que se vaya a bajar, pero en cualquier caso lo que no va a hacer es seguir creciendo de la forma tan desorbitada, ¿no?, con la que ha crecido en estos últimos meses. Pero en esta hoja de ruta, con lo que estás diciendo, que además me resulta súper interesante, como digo, conocer vuestra valoración, ¿veis que puede haber ese pico de inflación y una relajación quizá, pero no a la vuelta de un 2%, que es el objetivo de los bancos centrales siempre, ¿no? Está como ese 2% en el horizonte, pero lo veis por una inflación anómalamente alta, viendo que sobre todo lo de las materias primas, como estabas comentando, difícil arreglo tiene en el medio plazo incluso? Pues depende de las regiones. Es verdad que en algunas regiones sí que esperamos, por ejemplo en la eurozona, pues que la inflación se quede en torno al 2,5 o 3 para el año que viene. Este año todavía nos moveremos por encima del 6, pero ya mucho más bajos de los 8 que estamos viendo. Es decir, que lo que creemos es que durante todavía el 22 veremos cierta relajación, y ya en el 23 es cuando veamos más estabilización de la inflación. Pero tendremos inflación positiva. Insisto que la inflación positiva siempre es necesaria para tener un crecimiento sano y sostenible dentro del
cualquier crecimiento económico de un país desarrollado. Por lo tanto, nosotros no creemos que sea malo. Lo que nos ha pillado un poco con el pie cambiado ha sido que creciera tan rápido durante estos meses. Entonces, creemos que sí vamos a tener inflación de aquí a tiempo, pero no de una forma, no con los datos como los hemos ido viendo crecer mes a mes durante el último semestre. Creemos que, ya te digo, a partir del 2020, 2,5, a nivel global la sitúan cerca del 3,6, ¿vale? En Estados Unidos un poquito más baja, en la eurozona cerca del 2,5. Esos son un poco los rangos en los que nos movemos, pero con un ojo siempre puesto en el mercado, porque dependemos mucho, las materias primas están muy expuestas a los riesgos geopolíticos y esos no son controlables ni medibles. Fíjate que el otro día hablando también con un analista off the record y con esto que decías de los bancos centrales llevan mucho tiempo pensando en que la inflación tenía que subir y estábamos en entornos puramente deflacionistas, ¿no? Estábamos en el momento opuesto al que nos encontramos ahora mismo y hicieron todas las herramientas, pusieron en marcha todas las herramientas posibles y no consiguieron hacer despuntar esa inflación. Ahora con estas únicas herramientas que tienen, que es, lo acabas de decir, son retiradas de estímulos, subidas de tipos de interés, que ya estamos viendo que la Reserva Federal está acelerando esa subida de tipos. Aquí en Europa los subimos en diferido, ¿no? Todavía no se han subido, pero se han anunciado de que se van a subir. Siempre la retórica parece que importa más que la actuación en muchas ocasiones. ¿Crees que eso es suficiente, viendo que partes por shock de oferta, para controlar la inflación? Está claro que es necesario, pero hablando con muchos está el debate de, es que no sabemos hasta qué punto puede relajarse la inflación con el esquema de materias primas, la guerra de Rusia y Ucrania, cadena de suministros que se irá ajustando el año que viene, como bien dices, pero ¿será suficiente esa subida de tipos? Bueno, contando con que los tipos en negativos es algo anómalo para el mercado, nosotros pensamos que no sabemos si será suficiente o no. Nosotros no nos podemos atrever a saber en qué nivel, porque hablan de ese 3% en Estados Unidos, ahora ya hablan un poquito más alto incluso para el 23, pero independientemente lo que sí tenemos claro es que la política monetaria es potente, es decir, es muy efectiva, pero lleva un pequeño retraso. Es decir, no es inmediato los efectos que tiene una subida de tipos ayer, con mañana entonces la inflación va a empezar a bajar. Nosotros pensamos que el principal riesgo que tiene esa trayectoria que han pautado, como tú dices, han telegrafiado tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo de subidas de tipos, corren el riesgo de que si de verdad son tan agresivas, mermen el crecimiento, le peguen un tiro al pie al crecimiento. Y ahora iba a ir a esa cuestión. Entonces, lo que tienen que tener es ese encaje de bolillos o juego de platillos en donde tienen que conseguir que la inflación no siga acelerándose, que eso parece que sí que se puede controlar, pero lo que también tienen que conseguir es que no mermen parte del crecimiento que ya empieza a ser cuestionado, es decir, que tienen ahí que hilar muy fino. En cualquier caso, sí que es una política muy eficaz contra la inflación. Nosotros pensamos que es necesaria y es eficaz, sobre todo porque ya todo el mundo empieza a pensar, oye, los niveles de crédito en tarjetas de crédito en Estados Unidos ya se empiezan a disparar, pues si te suben los tipos de interés te lo planteas un poquito, ¿no? Es decir, vamos a ver a qué ya no es que se empiecen a disparar, sino es que el otro día había una gráfica que los revolving estaban en máximos históricos. Los créditos revolving, que son los créditos basura de tarjetas habituales de intereses superiores al 20%. Claro, si suben tipos de interés y ahí va una cuestión interesante y me preguntaba por aquí Chris, que si desde Schroders valoráis la posibilidad de una recesión en 2023, y hilando con esto, situación del crédito, imaginemos que los tipos de interés restringen el consumo, aumenta el desempleo, pueden generarse quizá un aumento de la morosidad en este tipo de créditos, viendo que en muchos casos y sobre todo cogiendo referencias históricas, pues esa morosidad o esos defaults de estos créditos pueden aumentar. ¿Vosotros os preocupa esto de cara a que, porque ya estamos viendo que quizá ese aterrizaje suave que esperaba la Fed a lo mejor no es tan suave y se puede pasar de frenada, y no hablo de un 2008 ni mucho menos, que aquí mucha gente quiere lanzar alarmismos, pero sí quizá una recesión que incluso venga bien para el ciclo y encontrar luego otro ciclo de prosperidad? ¿Lo valoráis esto en 2023 o finales del 2022? Hoy por hoy nosotros no estamos descontando un escenario de recesión y los datos no nos arrojan ninguna pista de que se esté descontando una recesión. Y digo esto porque al final, si miras los datos de turismo, los datos de reservas, los datos de consumo, todavía siguen estando muy potentes. Es verdad que, por ejemplo, el ahorro americano ya se ha puesto en circulación y ya no tienen el colchón que tenían justo post pandemia, ¿no?, para cimentar el consumo y por lo tanto el crecimiento. Pero aún así todavía hay bastante margen. Nosotros también pensamos que en cuanto a la creación de puestos de trabajo todavía hay mucho por hacer. Es cierto que Estados Unidos está ya en una situación de paro técnico difícil de encajar, pero también es verdad que lo que nos transmiten
dicen los equipos de gestión de Estados Unidos es que la gente ya empieza a ser un poco más consciente de que tiene que cuidar mucho su puesto de trabajo, es decir, que ya no están tan chulitos como para decir, bueno, yo me cambio, lo dejo y me coloco mañana donde me dé la gana. O sea, ya empiezan a estar un poquito más de, oye, vamos a intentar cuidar nuestro puesto de trabajo. De manera que en Europa el tema del desempleo nos parece que todavía tiene mucho recorrido, o sea, hay mucho por absorber, es decir, hay todavía mucho margen para absorber, y nosotros no estamos descontando una recesión, ni siquiera estamos descontando que el precio de las materias primas siga subiendo de manera que sigan manteniendo la inflación a crecimientos de 8 y 9%, que sería un poco el frenazo al consumo, que sería el shock que le pegaría el crecimiento para dejar de mantenerse en positivo, y eso nosotros no lo estamos viendo. También es verdad que la situación en el 2008 era un sistema financiero absolutamente cogido con alfileres, y la situación actual del sistema financiero son balances saneadísimos. Sí, eso no tiene que ver. Todo el entramado empresarial se encuentra en una situación de muy poco apalancamiento, por lo tanto no tiene nada que ver desde nuestro punto de vista con el 2008, y no estamos descontando recesión, estamos descontando una desaceleración del crecimiento, pero en positivo. Fíjate, bueno, te escuchaba con atención y todo esto, y yo aquí difiero un poco porque sí que veo que hay datos que pueden preocupar, como por ejemplo que siempre que ha habido inflaciones tan aceleradas en los últimos 70 años, me parece, que esto también las estadísticas de verdad que están para romperse, pero siempre que se ha producido este efecto, ha habido recesión, aunque sea técnica, aunque sean 2 trimestres de crecimiento negativo, la curva de tipos invertida, ¿no? El bono a 10 años y el a 2 años se ha invertido técnicamente casi siempre que esto se ha producido menos una vez en la historia, ha habido recesión. Ahora hay una serie de indicadores que sí que me generan a mí, ¿no? Determinada preocupación, y por lo menos tener cautela y decir, bueno, vamos a ir mirando, que sé que vosotros lo hacéis, ¿no? Desde la casa, decir, oye, vamos a monitorear esto de cerca, porque evidentemente pues hay preocupación, que el pleno empleo y la situación del empleo también, lo que dices tú, empieza a decir, no me voy a ir al mercado, al paro, porque igual tengo dificultades. Fíjate que hablando hace poco, lo he comentado en varios directos, pero tuve ocasión de hablar con un empresario de allí de Estados Unidos, y me decía que estaba teniendo problemas con los efectos de segunda ronda de la inflación, que ya empezaba a haber una inflación salarial muy fuerte, y que podía tener incluso problemas de contratación. Claro, todo esto, ¿vosotros cómo lo veis a nivel macro? ¿Creéis que esos efectos de segunda ronda pueden dar, si vienen, efectos de segunda ronda, que todavía no es que esté claro, ¿no? Pero si vinieran, cuanto menos hay gente que sí está preocupada por una esta inflación, o un escenario que podamos ir a eso. ¿Esto sí lo barajáis dentro de un rango de probabilidades, o cómo lo veis? Dentro de nuestras probabilidades creemos que estamos más cerca del escenario de esta inflación que del de recesión. Uh-huh. Es decir, que nosotros creemos que estamos más próximos a seguir viendo un crecimiento que poquito a poco se va desinflando, pero insisto, siempre en el rango positivo a nivel global, estoy hablando, con una inflación que se va a mantener ligeramente por encima de las expectativas que teníamos o de los rangos con los que se trabajan en las autoridades monetarias, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que podamos ver en alguna región en concreto 2 trimestres en negativo. Se puede, y de hecho hay regiones en donde somos más dependientes de algunas materias primas, por lo tanto los podemos ver asfixiados en algún momento de una forma más coyuntural o puntual, ¿no? Pero no quiere decir que veamos el mundo en recesión. Eso es lo que nosotros no estamos viendo, que ni Estados Unidos como primera economía vaya a entrar en recesión, ni que el mundo a nivel general entre en recesión. De manera que nosotros, dentro de toda la situación y dentro de toda la incertidumbre que tenemos ahora mismo para hacer previsiones, no estamos, yo creo que la palabra sería, no estamos tan asustados como en el 2008 o como en crisis anteriores. No, ni el 2008 ni el 2000, ahí estamos de la mano, completamente, estoy completamente de acuerdo. Oye, un placer escucharte, como estaban diciendo por aquí Laura Llenares también. La verdad que es súper interesante toda la conversación que hemos tenido. Te digo que ha sido un placer absoluto contar contigo, que quedas invitada para futuras conversaciones. Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer. Y lo dicho, Inés, un placer, nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Cuidaos mucho.